Hola a todos, mi nombre es Osmar Pérez, soy especialista en medicina interna, cardiología y máster en insuficiencia cardíaca. Me siento muy honrado y agradecido de haber sido invitado a este gran evento académico de la ACMI, la Asociación Colombiana de Medicina Interna, en este magno evento académico. Sin más preámbulos, empecemos. Hoy el objetivo es hablar de anticoagulación en escenarios retadores, son escenarios bien interesantes los que veremos a continuación. Estos son mis conflictos de interés. La presentación es totalmente elaborada por mí, basada en artículos, guías, publicaciones científicas, como ya verán. ¿Por qué para la mayoría de casos en fibrilación auricular vamos a preferir los anticoagulantes de acción directa o DOACs sobre warfarina? Para ello, podríamos desglosar el metaanálisis de Ruff publicado en Lancet en 2014, donde tenemos datos con dabigatran en el estudio RELY, Rocket con rivaroxaban, el estudio Aristotle con apixaban, en donde nos desglosan unos resultados muy interesantes. Y si cogemos el peso de cada estudio y lo miramos, por ejemplo, en prevención de ataque cerebrovascular, los DOACs son por lo menos no inferiores comparados contra warfarina. Recordemos que warfarina demostró en fibrilación auricular reducir los ataques cerebrovasculares y todos los eventos duros en fibrilación auricular, pero los DOACs tienen un perfil de seguridad mayor porque tienen menos riesgo de sangrado y previenen ataque cerebrovascular. No hablo nada en mi presentación de Doxaban porque no está disponible en mi país. Miren ustedes que en la dosis de dabigatran de 150 miligramos cada 12 horas se cumplió el criterio de significancia estadística para superioridad. Sin embargo, como efecto de grupo vemos que todos logran por lo menos ser no inferiores y logran prevenir ataque cerebrovascular. En todos los congresos y en todos los eventos académicos hablamos del beneficio clínico neto, es decir, prevención de eventos cardiovasculares, reducción de eventos de sangrado, es decir, seguridad. Y hay algo en lo que todos los DOACs como grupo ganan por goleada la warfarina y es en reducción de los eventos hemorrágicos a nivel intracraneal. Recordemos que una hemorragia intracraneal produce una gran discapacidad, altísima mortalidad, y así tengamos al mejor neurocirujano al lado o el antídoto disponible, es muy difícil combatir esas secuelas tan complicadas de una hemorragia intracraneal. Los DOACs tienen mejor perfil de seguridad comparado contra warfarina, y no solo contra warfarina en rango de sobreanticoagulación, sino con warfarina como tal, incluso en rango de INR entre 2 y 3. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y si cogemos todo el peso del metaanálisis y miramos si la evidencia va a favor, si esa balanza, ese beneficio clínico neto va a favor de los DOACs, sin duda el metaanálisis nos dice que así es. ¿Eso a qué ha llevado? A que se construyan las guías de manejo, esta que ustedes ven allí en pantalla, en esta diapositiva, claramente habla de las últimas guías europeas de fibrilación auricular y podemos observar que con nivel de evidencia y recomendación 1A, los DOACs, anticoagulantes directos, se prefieren por encima de antagonistas de la vitamina K como warfarina. Recordar que ellos hacían una aclaración de no utilizar el término valvular o no valvular, simplemente aquellos con prótesis mecánicas o estenosis mitral moderada o severa, pues van con warfarina, y el resto de pacientes con fibrilación auricular como tal se benefician de DOACs en preferencia. Miren ustedes, en esta presentación voy a mostrarles de forma muy concreta y breve 4 escenarios muy interesantes que podemos resolver con evidencia clínica actual. CHA2-VAX 1, el ISUS, el stroke de una causa no determinada, la enfermedad renal crónica no diálisis, es decir, tasa de filtración por encima de 30, y qué hacemos con aquel paciente que es llevado a una intervención coronaria percutánea. Empecemos con el primer escenario, CHA2-VAX 1 en hombres o 2 en mujeres. Casi siempre se ha mencionado de dudas de anticoagular a estos pacientes y ya veremos que no todos son iguales. No es lo mismo tener una mujer de 40 años hipertensa, un hombre de 55 años hipertenso, un hombre con insuficiencia cardíaca de 40 años o un hombre diabético de 50 años. Miren ustedes acá, cuando hablamos de CHA2-VAX de 1, hablamos aproximadamente de un riesgo de 1.3% al año de riesgo de presentar un ataque cerebrovascular. Cuando nos da 0, es realmente 0. De ahí en adelante el riesgo es mucho más alto y justifica
la anticoagulación por el elevado riesgo de ataque cerebrovascular. Y como ya veremos, a partir de 1 de Chasvax o 2 en mujeres, empieza a haber un mayor beneficio, pero con DOACs, con anticoagulantes de acción directa. Allí la warfarina no haría parte de este manejo. En conclusión, ¿a quién de estos pacientes anticoagularíamos? Pues miremos el algoritmo principal de las últimas guías europeas y nos mencionan que estos pacientes Chasvax, 1 hombres o 2 mujeres, con una recomendación en nivel de evidencia 2A, podrían considerarse candidatos a anticoagulación, pero es más fuerte o definitivamente es 1A cuando es un Chasvax mayor a 2 en hombres o mayor a 3 en mujeres. Entonces, este rango queda allí a preferencia y a considerar entre médico y paciente. Pero, ¿qué factores nos van a ayudar? Factores del paciente y biomarcadores e imágenes. Factores del paciente, no olvidemos el diabético, no olvidemos aquel paciente diabético tiene un riesgo muy elevado de eventos cardioembólicos. A mayor edad, por encima de 60, 65 años, la fibrilación como auricular como tal y no tanto el flúter, cuando la fibrilación auricular como tal es persistente o permanente, mayor riesgo. Y miremos acá estos factores tan interesantes que debemos tener en cuenta: la obesidad, el índice de masa corporal por encima de 30, paciente con proteinuria o con tasa de filtración glomerular por debajo de 45 y ojo, péptidos natriuréticos elevados por encima de 1400 nos van sumando para que tomemos la decisión de anticoagular. Ojo con este de acá, la aurícula dilatada. Casi siempre se mira el ecocardiograma y solo se mira la FEBI, pero ojo, si vemos una aurícula izquierda dilatada, ese paciente probablemente se beneficie de anticoagulación. Cada vez salen más parámetros para medir función de la aurícula y hay que tenerlos en cuenta. El riesgo de ACV es cuando hablamos del beneficio clínico neto, cogemos la balanza, ponemos el riesgo de ACV, ponemos el riesgo de sangrado y el beneficio clínico neto con warfarina es a partir de 1.7% al año. Con DOACs es a partir de 0.9% al año. Y un paciente con Chasvax 1 tiene 1.3% al año. Por tanto, la evidencia es en ese escenario con DOACs lo ideal. ¿A quienes no anticoagularíamos? De esos los ejemplos que les mencioné, a la mujer de 40 años hipertensa no nos daría suficiente evidencia si no nos dan más datos. Un hombre de 55 años hipertenso sí, si nos vamos a esta publicación de la cual se basaron las guías, por encima de los 50 años un hipertenso tiene más riesgo y se debería considerar. La insuficiencia cardíaca tiene un alto poder embolígeno, hay que considerarla y sobre todo cuando pasa por encima de 35 años. Y diabetes prácticamente debería sumar 2 puntos en el Chasvax. Entonces, cuando nos hablen de un diabético, casi que nos vamos a ir a favor de la anticoagulación en esos pacientes y de eso hablan las diferentes guías de manejo. Hay que tenerlo en cuenta e ir con la anticoagulación de acuerdo a cada paciente específico. Ahora vámonos a ISUS, el que algunos llamaban previamente criptogénico. Y acá un caso clínico, paciente 70 años, hipertenso con dislipidemia, que presenta un ataque cerebrovascular con un NIS de 9, se le hacen diferentes estudios, no se le encuentran arritmias, todo el tiempo en sinusal, un Doppler carotidio normal y un ecocardiograma transesofágico con una ligera dilatación de la aurícula izquierda, pero con una función biventricular normal, sin trastornos de la contractilidad. ¿Qué hay que hacer con esos pacientes? Lo más importante es lo que ustedes ven en la diapositiva, y es que las últimas guías europeas nos proponen una búsqueda activa de la fibrilación auricular, con relojes inteligentes que pueden medir el pulso, identificar fibrilación auricular, con diferentes dispositivos digitales, con monitoreos Holter de 2 semanas o monitores de eventos incluso de 4 o más semanas, o con un monitor implantable en algunos casos seleccionados, pero que hagamos una búsqueda activa de la fibrilación auricular, sobre todo en esos pacientes donde no hemos encontrado la causa del ataque cerebrovascular. Y si definitivamente después de buscar todo eso no encontramos nada, ¿qué podemos hacer? Entonces, miremos esta diapositiva donde nos da hasta 5 opciones de lo que podríamos hacer. Y yo lo que les aconsejaría es la opción 4. ¿Por qué? Porque la 1 nos dice iniciar warfarina. No hay evidencia para hacerlo en ese contexto sin haber identificado fibrilación auricular. Con apixaban, rivaroxaban y con dabigatran ya veremos cómo la va la evidencia y por tanto mi recomendación por ahora sería no anticoagular y mantener a esos pacientes con ASA y estatinas. Miremos por qué.
Navigate-ISUS y Respect-ISUS son los dos estudios principales. El Navigate-ISUS fue con rivaroxaban, pacientes con un ISUS, un ataque cerebrovascular de causa no clara, no determinada, y se aleatorizaron a dos grupos, uno con rivaroxaban, otro con aspirina, y no hubo diferencias significativas entre los dos grupos en reducción de eventos cardiovasculares o cerebrocardiovasculares. Fue negativo el estudio a pesar de un seguimiento de más de 11 meses, de más de 7,000 pacientes y de más de 450 centros. Entonces no hubo diferencia al compararlo con rivaroxaban 15 miligramos al día y aspirina. Y el Respect-ISUS fue con dabigatran, un esquema muy similar, un seguimiento más largo a 19 meses, más de 5,000 pacientes y más de 500 centros. No hubo superioridad comparado con la prevención habitual que hacemos con aspirina y de hecho, pues realmente en ninguno de estos dos estudios que son los que están publicados hasta el momento hubo resultados positivos. Pendiente del estudio áticos con apixaban y vuelvo a la diapositiva anterior donde les recomendé que estos pacientes sin causa clara de ataque cerebrovascular no estaría indicado en ningún tipo de anticoagulante. Tercer escenario, vámonos con una paciente mujer con enfermedad renal, diabética, hipertensa, pero que arranca con un estadio 2 de enfermedad renal crónica y que la vamos siguiendo a lo largo del tiempo. Tiene este Chatbacks, tiene este tratamiento con ARA2, con antidiabéticos como metformina y empagliflozina, carvedilol, y venía anticoagulada con dabigatran 150 cada 12 por una fibrilación auricular. En el seguimiento, con los meses y años, se le detecta un aumento de la creatinina y una caída de la tasa de filtración glomerular a 41. ¿Qué hacemos? Entonces acá les puse 4 opciones. Hay una tendencia grande cuando se hacen encuestas a cambiar el anticoagulante directo. ¿Por qué? Porque nos basamos quizás en la farmacología o en algunos conocimientos que tenemos donde apixaban o rivaroxaban se eliminan menos por vía renal y se propondría cambiar, pero quizás no hay mucha evidencia a la larga, como veremos, en cambiar el manejo actual. Y no olvidemos que el paciente con enfermedad renal crónica es un paciente de muy alto riesgo. Entonces, cuando llegamos al número mágico de tasa de filtración glomerular menor de 60, se nos aumenta exponencialmente el riesgo de ataque cerebrovascular y eventos embólicos, pero también se nos aumenta el riesgo de hemorragia. Casi que la enfermedad renal nos da puntuación siempre para riesgo cardiovascular, pero también para riesgo hemorrágico. Pero la enfermedad renal es tan importante que salen publicaciones como esta del 2019, donde se propone un Chatbacks modificado que se llama Chatbacks RAF, donde la R es de disfunción renal y nos daría casi que 2 puntos, es decir, tener disfunción renal nos aumenta el riesgo embólico de forma significativa. ¿Y qué sabemos de los estudios pivotales? Pues que en casi todos, por debajo de 30 de tasa de filtración glomerular, se excluyeron a los pacientes. Aristóteles fue un poquito más abajo hasta 25, pero tenemos un gran bache, un gran vacío en la evidencia en etapa 4 y en etapa 5 de enfermedad renal crónica. Todos los DOACs son pues diferentes en cuanto a sus diferentes perfiles y apixaban es el que menos se elimina por vía renal en un 27%, rivaroxaban un 33% y dabigatran es el que más se elimina en un 80%. Pero ojo, esto es algo de farmacología, pero cuando vamos a ver los resultados de los estudios, esto no necesariamente nos hace cambiar una conducta. Lo que sí nos hace cambiar conductas es que en el pasado se pensaba que warfarina era la mejor opción en pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Y qué sabemos? Que la warfarina, además de inhibir esos factores vitamina K dependientes, inhibe esta proteína gamma carboxil G1A y promueve la calcificación renal, lo que conlleva a una enfermedad vascular renal avanzada y a un deterioro significativo de la función renal. Es decir, ya está descrito de forma significativa nefropatía asociada a la warfarina. Y si nos metiéramos en terrenos todavía un poco más complicados, la warfarina en enfermedad renal avanzada etapa 5 no previene ataque cerebrovascular y por el contrario aumenta los eventos hemorrágicos y adversos. Entonces ese es un terreno bastante complejo. Todos los estudios son diferentes también
hay diferente proporción de pacientes con enfermedad renal. En el estudio Rocket había un brazo ya predispuesto a esa tasa de filtración glomerular por debajo de 50 y más de 1.400 pacientes seleccionados a tener una dosis reducida de rivaroxaban. En Aristóteles fue muy pequeña la muestra con dosis reducida de apixaban, la mayoría tuvieron 5 miligramos cada 12 horas y se hizo ajuste por 2 de 3 criterios. Y en Relay con dabigatran, pues hubo 3 brazos, uno de 150 cada 12, otro de 110 cada 12 y otro con warfarina. Pues realmente no hubo una preespecificación por disfunción renal, tanto el brazo de 110 como 150 podrían tener algún grado de disfunción renal, pero pues se pueden hacer algunos ajustes propuestos cuando la tasa cae por debajo de 50. Donde hubo un mayor riesgo de sangrado en el estudio Relay fue en pacientes mayores de 75, 80 años. Pero ¿qué se vio en el Relay? Y por eso les hablaba que si uno puede tener varias opciones y la gran tendencia quizás sea a cambiar el DOAC, pero cuando uno revisa a fondo el estudio Relay con dabigatran, en todos los diferentes cortes de tasa de filtración glomerular o de depuración de creatinina, el dabigatran tuvo una adecuada efectividad en reducción de eventos cardioembólicos. Por encima de 80, entre 50 y 80 y menor de 50 tasa de filtración, logró sin que hubiese una P de interacción significativa. Y en cuanto a sangrado, tampoco, a pesar de haber deterioro en la función renal, no se aumentó el sangrado de forma significativa y podemos decir que en los diferentes estadios de enfermedad renal crónica, dabigatran fue seguro y fue eficaz. Y si nos vamos a las guías, esta es una de las diapositivas más importantes de esta presentación, porque miren ustedes, rivaroxaban casi siempre se va a dar 20 miligramos al día, cuando la tasa cae por debajo de 50 hasta 30 se debe dar 15 miligramos al día. Dabigatran casi siempre se va a dar 150 miligramos cada 12 horas y su dosis ajustada se va a dar por encima de 75, 80 años. Algunos expertos dejan acá una zona gris de entre 50 y 30 de tasa, dar la dosis de 110 cada 12. Y apixaban 2 de 3 criterios. 2 de 3, no 1, sino 2 de 3. Edad mayor a 80 años, creatinina mayor a 1.5 y pesos menor a 60 kilos. Por debajo de 30 hay un bache, un vacío en la evidencia, pero estarían aprobados por estudios de farmacodinamia, rivaroxaban en la dosis reducida y apixaban en la dosis reducida. Definitivamente en diálisis, en enfermedad renal, estadio 5 hay un gran vacío, ese sí que es el más grande de todos los vacíos de la evidencia e incluso hoy en día se habla de no anticoagular a esos pacientes por el riesgo de eventos adversos y porque con los anticoagulantes disponibles realmente no se logra una reducción de ataque cerebrovascular. Y tenemos esta publicación 2021 con DOACs en un metaanálisis donde nos muestra los estudios muy interesantes de Yao, Chan y otros autores muy importantes y se muestra cómo con DOACs comparado contra warfarina hay menos riesgo de lesión renal, hay menos riesgo de que empeore la función renal, también hay menos riesgo de que se duplique la creatinina sérica y de forma muy interesante hay menos riesgo de que el paciente progrese a una enfermedad renal terminal en una evidencia con más de 280,000 pacientes. Definitivamente el perfil de seguridad y la nefroprotección con DOACs fue mayor. Si nos vamos al último caso clínico y con esto terminamos la presentación, será un paciente de 65 años con FA masculino que hace un dolor torácico, consulta por urgencias, previamente venía anticoagulado con dabigatran por fibrilación auricular, estaba con 150 miligramos cada 12 horas, le vemos el electro sin unos cambios significativos, pero al tomarle troponinas tenía un delta positivo de más del 20%, fue llevado a cateterismo, se encontró esta lesión aquí en la coronaria derecha y se le realizó angioplastia más implante de stent medicado. ¿Qué hacemos ahora? ¿Será que reducimos la dosis del dabigatran? ¿Será que lo dejamos igual y lo sumamos más clopidogrel? ¿Será que mejor cambiamos a rivaroxaban o a apixaban? ¿O será que incluso cambiamos a warfarina y lo dejamos con warfarina, clopidogrel y aspirina, es decir, terapia triple? Como ustedes ven, en las opciones hay terapia triple y terapia dual. Vamos a ver qué nos dice la evidencia actual. Yo le dejaría esta opción 2, dejarlo en una terapia dual. Ya vamos a ver por qué. Y es que la enfermedad coronaria es un conjunto muy grande, la fibrilación es otro conjunto muy grande. Si vamos a Estados Unidos, un conjunto podría tener 16 millones de pacientes, el otro 4 a 6 millones, y si los unimos, la intersección nos da aproximadamente 2 millones de pacientes que pueden tener las dos comorbilidades.
¿Cuál es el mayor riesgo de estos pacientes cuando se unen las terapias antiagregantes para la enfermedad coronaria y anticoagulantes para la fibrilación auricular? Pues que hay un mayor riesgo de sangrado y mortalidad y complicaciones atribuibles. Entonces, ojo, porque en este escenario sí que tenemos que tener elementos para poder hacer una balanza y decir quién tiene más riesgo trombótico que hemorrágico o más riesgo hemorrágico que trombótico. Acá en la diapositiva el riesgo trombótico está dado por factores del paciente y por factores anatómicos. Los factores del paciente son la diabetes, como una enfermedad marcadora de tromboembolia y de complicaciones cardiovasculares, aquel paciente con antecedente de eventos isquémicos o de infarto, pacientes con enfermedad multivaso o que tienen enfermedad arterial en otros territorios, ya sea carotidio, ya sea periférico, en extremidades, o que a temprana edad se le empezaron a diagnosticar eventos cardiovasculares. La enfermedad renal, clave y marcadora como siempre, y en los factores anatómicos podríamos tener un paciente con múltiples stents que ha requerido múltiples revascularizaciones o que ha tenido historias de trombosis del stent. Y por otro lado estaría el riesgo hemorrágico dado por una hipertensión no controlada, una anormalidad de la función hepática o renal, la parte renal también es muy importante allí, o antecedentes de sangrado, de diátesis hemorrágica, de labilidad en el INR, pacientes con riesgo de caída o que tienen polifarmacia que incluye AINES. Ojo con esos pacientes, cogemos qué pesa más, la hemorragia o el riesgo isquémico y nos vamos a terapias idealmente más seguras. Nació todo con WOS, WOS tenía warfarina, no había DOACs para esa época, y WOS tenía un brazo donde le quitaron las aspirinas, es decir, la comúnmente clásica terapia triple, warfarina, clopiasa, y lo dejaron solo con warfarina, clopidogrel. Como ustedes observan acá en la diapositiva, la reducción del sangrado fue significativo y no se aumentaron el riesgo de trombosis de los stents o de infartos o de ataque cerebrovascular. Es muy segura la terapia dual desde ahí. Y desde 2016 para acá viene la publicación de los estudios con DOACs. El primero con rivaroxaban, el estudio Pioneer, luego Ridual con dabigatran y luego Augustus con apixaban. Si empezamos con Pioneer, tenía 3 brazos, 2 con terapia dual, 1 con terapia triple. En los resultados definitivamente los brazos que tenían terapia dual tuvieron un menor riesgo de sangrado de forma pero significativa comparado con la terapia triple clásica con warfarina, y en los brazos de terapia dual no se aumentaron ni la trombosis del stent, ni los infartos, ni el ataque cerebrovascular. Y si nos vamos a Ridual PCI, tenía dabigatran en las 2 dosis que están disponibles para fibrilación auricular y un brazo de terapia triple. El resultado de seguridad, todos estos estudios son basados en seguridad, fue a favor de dabigatran en sus 2 brazos comparados contra warfarina, como podemos observar, y lo llamativo del estudio Ridual PCI es que fue de todos los estudios con DOACs en fibrilación auricular más PCI, el que más usó ticagrelor en el estudio en total hasta un 12%. Y en el brazo de terapia dual no se aumentaron ni trombosis del stent, ni eventos cardiovasculares, ni infarto. Y Augustus, que tuvo un diseño 2x2, bien interesante, donde va a haber un brazo con terapia triple con apixaban y otro brazo con terapia triple con antagonista de la vitamina K con warfarina, y 2 brazos de terapia dual, uno con apixaban y terapia dual con warfarina. ¿Qué pasó? Definitivamente apixaban tiene un menor riesgo de sangrado comparado contra warfarina, y cuando quitamos matemáticamente de la ecuación a la aspirina y de forma consistente con los demás estudios, se reduce el riesgo de sangrado de forma significativa. ¿A qué llevó? A esta parte final, en donde ustedes pueden observar que la terapia estándar sería una terapia triple muy cortica, solo la primera semana, solo los primeros días de la intervención, y luego pasamos a una terapia dual, idealmente con DOACs, que son más seguros que la warfarina, y con un antiagregante plaquetario, por ejemplo, clopidogrel, hasta un año. Esta es la visión europea, muy parecida a la visión americana, que también fue publicada este 2021, pero donde nos muestra que si el paciente tiene alto riesgo isquémico y eso sobrepasa el riesgo de sangrado, de hecho, el riesgo de sangrado fuera bajo, pero el riesgo isquémico es muy alto, la triple terapia podría llegar a pensar en extenderse hasta un mes. Luego de ahí para adelante, terapia dual hasta completar un año. Siempre que pasa el año, se deja con el DOAC
solamente en monoterapia. Y en pacientes de bajo riesgo isquémico, pero alto riesgo de sangrado, hay que dejar muy poquito tiempo de terapia triple o no ponerla, y la terapia dual solo dejarla por ahí 6 meses, y de los 6 meses en adelante solo dejarlos con un anticoagulante. Mensajes finales. En Chatbox 1 en hombres o 2 en mujeres dependerá el inicio de la anticoagulación de los factores emergentes. Ya miramos obesidad, biomarcadores, crecimiento de la aurícula, entre otros. No existen comparaciones entre DOACs para definir qué anticoagulante escoger, entre otro, debido a que ninguno ha demostrado, porque no se ha hecho un estudio que se demuestre que uno sea superior al otro. Hay que individualizar y escoger el mejor perfil. En enfermedad renal crónica del 1 al 3 no hay duda de que el riesgo de ataque cerebrovascular es alto, y los DOACs tienen un mejor perfil comparado contra warfarina, la cual por sí misma induce enfermedad renal. Y tenemos un vacío grande, y en Europa y muchas sociedades no se aprueba el uso de DOACs en diálisis. Y como tercer y último mensaje, pacientes con fibrilación auricular y que son llevados a intervención coronaria percutánea, tienen enfermedad coronaria concomitante, la terapia dual se ha posicionado por encima de la terapia triple. Los esquemas con aspirina deben quitarse porque aumentan el sangrado, y generalmente se deben preferir DOAC más un inhibidor P2Y12, principalmente clopidogrel, ticagrelor en algunos casos seleccionados. Pero la terapia dual, los dúos ganadores en este contexto son los más importantes. La invitación es a instaurar terapias efectivas y seguras en fibrilación auricular. Estas son mis redes sociales, no olviden contactarme, o si tienen alguna duda o pregunta allí, o ahora, después de la conferencia, muy atento a sus preguntas. Muchísimas gracias.